Muy buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Sandy Barros, estudiante de Derecho de manera virtual, y voy a compartir con ustedes 3 temas. El primero, el historicismo, el neocantismo y finalmente las corrientes neocantianas. Lo primero que debemos hacer es situarnos geográficamente en Alemania, porque es a partir de su producción académica, filosófica, que vamos a tener una pequeña descripción de estos temas. ¿Por qué? Porque a partir del siglo XIX los alemanes se preocupan muchísimo por estudiar la norma y el efecto de la norma en las sociedades. Pero vamos a tener un autor, que me perdonará, digamos la pronunciación, que se llama Friedrich Karl von Salvini, que va a abordar el tema del historicismo. ¿Qué es el historicismo? ¿Cómo entender la historia del derecho? ¿Cómo comprender realmente cómo funcionan las sociedades? ¿Cómo sancionan sus normas? ¿Cómo las tipifican? Y que así como entendemos que la cultura, que la música, que la gastronomía hacen parte esenciales para entender los estados-naciones que se están formando en el siglo XIX, así debemos establecer un hilo histórico para entender cómo ha sido el devenir de las naciones y de los estados. Y esto no es casualidad. ¿Por qué ocurre? Porque es a partir del siglo XIX que se hace una clasificación de la historia, que se organiza la historia de Occidente y que se teoriza alrededor de eso. Lo que habíamos tenido era unos sucesos que no habían sido ordenados ni clasificados, y es a partir del siglo XIX que también se ha denominado como el surgimiento de los grandes estados nacionales, que se entiende un poco cómo es esta dinámica. ¿Por qué? Porque hasta el siglo V, es decir, todo lo que ocurrió antes de Cristo, de hecho antes lo llamábamos como la prehistoria porque no había escritura, y los historiadores han revisado ese tema y entendemos que todo eso es historia. Hasta el siglo V lo vamos a llamar la antigüedad. Y en la antigüedad, pues por supuesto vamos a ver que era se ha denominado como el teocentrismo, ¿verdad? El geocentrismo realmente es como los dioses, los vikingos, los fenómenos naturales, es decir, había una gran, digamos, esfera alrededor de lo que se estudiaba ahí, y sobre todo, por supuesto, todas las sociedades antiguas, con sus diferentes ordenamientos jurídicos, con sus diferentes maneras de castigar. Luego del siglo V a lo que va a ser como finales ya casi del siglo XIII, siglo XIV, vamos a denominarlo la Edad Media, como la Edad Oscura, y se llamó la Edad Oscura porque era el teocentrismo, que era Dios centro de todo, y entonces por supuesto es el auge de las iglesias, y ahí a partir de eso vamos a tener un derecho religioso a partir de la ética, de la cultura religiosa. Y luego del siglo XV en adelante hacia el siglo XVIII vamos a tener el geocentrismo otra vez. Volvemos al tema de que la tierra es importante, a descubrir todo lo natural, y por supuesto todo comienza por supuesto en el siglo XV con el descubrimiento de América y todas esas exploraciones. Y finalmente, a partir del siglo XVI vamos a tener la edad de la Ilustración, siglo XVI, siglo XVII, que es el siglo de las luces, porque solo la razón ilustra e ilumina, decían los filósofos. Y precisamente ya en el siglo XIX hemos pasado la revolución industrial y han pasado diferentes fenómenos que nos hacen entender la fortaleza y cómo se configuran los estados nacionales. Y entonces, ¿qué es el historicismo? Es el estudio del derecho a partir de estas corrientes temporales de tiempo, a partir de su contexto y a partir de su territorio. Y por supuesto Kant, y ahí de una nos insertamos esto, Kant es un filósofo muy importantísimo, que en el siglo XVIII ya abordaba el tema de la razón. Y él escribió 3 obras fantásticas y maravillosas. La primera, Crítica de la razón, que es más o menos de dónde surge el conocimiento. Crítica de la moral, que es más o menos todo el asunto práctico y ético. Y finalmente Crítica del juicio, que es el estudio epistemológico del derecho. ¿Y qué es la epistemología? ¿Qué es lo que hacen los neocantianos? Los neocantianos toman todo este conocimiento y lo traen al derecho para hablar de la epistemología.
con dos importantes corrientes. Una de la escuela de Masburgo, que habla de la epistemología, cómo conceptualizamos el derecho y la norma, y otra de la escuela de Biden, cómo entendemos la ética. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es neocantismo, porque en las tres grandes obras de Kant, que hablábamos sobre la ética en su segundo volumen, y luego hablábamos sobre la razón, sobre el comportamiento, sobre el derecho, sobre la norma, se toman estos dos grandes conceptos y se abordan nuevamente para entender el ordenamiento jurídico, para teorizar y para invitar a la filosofía y a la historia al estudio de la jurisdicción, del estudio del derecho. Entonces, en estos grandes ejes entendemos que son unos importantes aportes y que como abogados debemos formarnos en filosofía también y entender un poco la razón crítica, la lógica jurídica a partir de estos elementos.